Tardes para todos los que ven y escuchan este video. Mi nombre es Cristian Jair Vilchis Díaz y soy estudiante del Instituto Universitario del Estado de México en la licenciatura en Derecho. Bien, pues esta vez el video tiene fines de retroalimentar los conocimientos o los temas que vimos durante pues el cuatrimestre de teoría de la Constitución, de la materia teoría de la Constitución, que abarca pues temas muy variados. Algunos son repetitivos, pero al final de cuentas cada uno tiene su orientación o su sentido propio. Bien, ahora sí, pues entrando en los temas que abarcamos en teoría de la Constitución, el primer punto que se abordó es el concepto propio de Constitución. Para ir retroalimentando y para que la información sea más correcta y más precisa, tengo mi material de apoyo para que así pues se pueda dar la información y la explicación ya interpretativa ya sería de mi parte. Concepto propio de la Constitución. La norma constitucional es aquella que proveedora de derechos y también limitaciones de los actos de los propios individuos. Yo creo que la Constitución a esta altura para los estudiantes de la licenciatura en Derecho ya debería ser un concepto que pues ampliamente conocemos o abarcamos en conocimiento, puesto que esta ley es la ley suprema que rige en la Federación Mexicana y por lo tanto es la que provee o limita derechos que pues son para todos los individuos de la nación. En segundo punto tenemos el concepto de constitución en sentido material y formal. El sentido, vamos a leerlo, sentido formal es la constitución. En sentido formal dice Kelsen que es un documento solemne integrado por un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificados mediante la observación de precisiones especiales. Y el sentido material está constituida por los preceptos que la crean de normas jurídicas y especialmente la creación de leyes, los que reactivan las acciones de leyes, las crean del poder político en el sistema de gobierno. Bien, ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, que es la clasificación de las constituciones. Vamos por el punto, a ver, dejen checo, punto 1.1.2.1, por su forma jurídica. Esta se clasifica de acuerdo a cómo está integrado el cuerpo jurídico normativo, que se traduce en el auto limitación de su soberanía, a su vez de subside. La siguiente forma de constitución es según su reformabilidad. Ya escrito a mi concepto propio, la reformabilidad quiere decir la modificación de sus conceptos normativos. Esta reformabilidad, por consecuente, no puede quedar en la facultad de aceptar una resolución intrínseca de los componentes del Estado. La siguiente es la flexible. Son los que para ser modificados se requiere un proceso simple y ordinario que este mismo está establecido por la creación de leyes ordinarias. Este tiene una característica, o más bien la forma en que se crean leyes o se reforman, se derogan en México es una forma flexible de constitución, o sea que nuestra constitución tiene una forma de cambiar leyes muy flexible. Las siguientes son las rígidas o constitución rígida, aquellas que para ser modificadas requieren de un complicado proceso. Además se requiere la intervención del Congreso de la Unión y de los estados denominado poder constituyente. Este pues tiene un carácter rígido como ya su propio nombre lo dice, y este no rige en el Estado mexicano. Más bien, pues este está en otros países, pero en México mínimo no se tiene que, para hacer una ley, o bueno, para reformar un artículo, no se tiene que juntar todo el poder constituyente, sino más bien, pues aquí no pasa eso. Bien, ahora sí, toca por su origen, constitución otorgada, constitución impuesta y pactada. Vamos a comenzar por el origen o su nacimiento. Por el nacimiento es de acuerdo a las situaciones históricas, políticas y sociales. El nacimiento de una constitución puede ser otorgada, impuesta o pactada. Pues el nacimiento es la forma en la que nació. Por ejemplo, aquí en México, perdón, iba a decir en mi municipio. En México, pues surge a partir de un movimiento en el cual, bueno, primero se hizo un acta, pero que venía de España, o sea, venía de la realeza, que es la Constitución de Cádiz, la cual sí tuvo vigencia en México,
pero que no muchos reconocían, o sea, para los mexicanos, para los verdaderos mexicanos, no tenía mucha relevancia. Después se crea la de la Constitución de Apatzingán, pero esta no tiene vigencia, o sea, nunca entra en vigencia en México, pero ya es un acta meramente mexicana y pues de raíz. La Constitución otorgada. Esta se le otorga al pueblo por concesión del titular del poder soberano. Ejemplo, un monarca, como fue el caso de la Carta Constitucional de Luis VIII del 4 de junio de 1814. La Constitución impuesta, a diferencia de las anteriores, es el propio pueblo quien las impone al titular del poder soberano. Ejemplo, Constitución de Cádiz de 1812, que reconoció a Fernando VII en 1820. Eso pasó pues, aquí en México, ¿no? Constitución pactada son las más comunes en Latinoamérica y gran parte del mundo, producidas por luchas sociales, donde se aportan ideas y principios que moldean una constitución pro sociedad, ejemplo, la Constitución mexicana y la mayoría de las constituciones del mundo. Esto es lo que pues en su mayoría pasa, una constitución pactada en la que pues el pueblo y el Estado tienen un convenio en la cual se reconoce esa constitución. Bien, el siguiente punto es lo que se refiere al derecho constitucional. El derecho constitucional es una materia la cual se refiere, como ya lo decía al principio, no son temas a lo mejor o conceptos muy redundantes, pero que al final de cuentas se tienen que ver. Derecho constitucional es aquella rama del derecho que va a estudiar especialmente a lo que se refiere a la Constitución, las leyes supremas de los países, en este caso pues México. Bien, después concepto de derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen a un Estado. Eso es en grandes rasgos lo que hace el derecho constitucional, o volvemos a la redundancia, ¿no? Objeto de importancia del derecho constitucional. El objeto más importante de estudio de esta misma es la misma Constitución, la Carta Magna del Estado mexicano, en este caso la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la mayor, es el punto de importancia, y también ya dentro de la Constitución, pues la creación o la no violación de derechos constitucionales, derechos humanos, y bueno, ese es el punto en general de mayor importancia con respecto al derecho constitucional. Es lo que más se tiene que estudiar y es lo que más pues, se prevé, ¿no? Enseguida encontramos las fuentes del derecho constitucional. Enseguida encontramos las fuentes del derecho constitucional. En esta se agrega un poquito más algunas otras fuentes, no es como las fuentes del derecho propio, o sea, en estas encontramos, ya como dato, las fuentes del derecho constitucional son la historia, las leyes políticas, las leyes constitucionales, jurisprudencia constitucional, la doctrina, el derecho comparado constitucional, la constitución y la costumbre. ¿Por qué? O sea, todo se enfoca a la constitución porque a lo mejor el derecho comparado estudiará el sistema jurídico de un estado, pero en este caso no queremos el sistema jurídico de un estado, sino más bien el sistema que corresponde a la propia Constitución. Entonces, esas son las fuentes del derecho constitucional. Bien, ahora toca el constitucionalismo en México. Bueno, el constitucionalismo pues es este movimiento de constituciones que principalmente comienza en México con la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán. Recordemos que la de Apatzingán fue la propia mexicana, puramente mexicana, que no tuvo vigencia, pero que al final de cuentas estaba basada de un documento histórico que son los sentimientos de la nación. Y bueno, esto fue como el primer movimiento constitucionalista. Comienza con la Constitución de Cádiz de 1812, la de Apatzingán de 1814, la de 1836, la de 1843, la del 18 de mayo de 1847 y la de 1857. Y obviamente, bueno, pues hasta la Constitución que tenemos ahorita de 1917. El constitucionalismo pues todos lo recordamos como el principio, pero al final de cuentas, si nos ponemos de una forma filosófica o interpretativa, hasta el día de hoy se viene dando este constitucionalismo,
que algunos dicen pues algunos derechos que faltan, algunos que no, pero en sí el constitucionalismo comienza con la de Cádiz de 1802 y con la de Apatzingán de 1814. Vamos a entrar en contexto con la de Cádiz y la de Apatzingán para establecer un poquito más. Con la de Cádiz no contiene un apartado que reconoce derechos humanos. Contenía 384 artículos, se promulgó en España y fue creada para las colonias conquistadas, establecida la religión católica. Y la de Apatzingán de 1814, decreto constitucional para libertad de América Mexicana, fue inspirada en los sentimientos de la nación, contenía 242 artículos, la soberanía recaía en el pueblo y no tuvo vigencia, también fue la primera netamente mexicana. Bien, pues esta ahora en lista toca los antecedentes del constitucionalismo en México, que es la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y el desarrollo del Congreso Constituyente. Empezaremos por la independencia. Desde sus antecedentes, la Guerra de Independencia como antecedentes tiene, punto número 1, acumulación de riqueza en unas cuantas manos. 2, crisis agrícola. 3, malestar político de los pues de los mismos campesinos. 4, el pueblo sin tierras. 5, el deseo de ser libre con un gobierno propio. Y 6, expulsión de los jesuitas de México. También en el proceso tenemos el inicio, la organización y la resistencia. En el inicio tenemos a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez. En la organización tenemos a José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, José María IV, Carlos María de Bustamante. Y en la resistencia tenemos a Francisco Javier Mina, 2, Juan Ruiz Apodaca, 3, Vicente Guerrero, 4, Guadalupe Victoria. Y en la consumación de la independencia tenemos a Matías Monteajedo, 2, José Ruiz de Apodaca, 3, Agustín de Iturbide, 4, Vicente Guerrero y 5, Pedro Asensio. Enseguida tenemos a el proceso de reforma. Vamos a decir qué fue la reforma. La reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de estructura política de la colonia al imperio, a la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Enseguida tenemos a la Revolución Mexicana, constituida por cuatro vertientes: el Plan de San Luis, Plan de Ayutla, Reforma Agraria y el Zapatismo. El Plan de San Luis fue de 1910, sufragio efectivo, no reelección, levantamientos en armas contra Porfirio Díaz. El Plan de Ayutla de 1911, tierras arrebatadas de los pueblos, fue como la frase, traicionan la causa campesina, desconocimiento del gobierno de Francisco I. Madero. Esos fueron como los detonantes. Reforma agraria de 1915, tiene la tierra es comunitaria y repartida en ejidos, derecho a restitución de tierras entregadas a campesinos para que sean trabajadas. Y en el zapatismo de 1911 a 1919, Emiliano Zapata, símbolo para los campesinos, fue un símbolo para los campesinos, tierra, libertad y justicia, lucha de los pueblos campesinos. Y también encontramos el desarrollo del Congreso Constituyente. Este fue el proceso fundacional de un Estado democrático que crea una nueva constitución según la voluntad y necesidades de los ciudadanos. Una asamblea constituyente es la que debate y decide el texto de la constitución. Es un método de organización horizontal, uno jerárquico, accesible a la base trabajadora y al pueblo. En ellas se deciden asuntos que conciernen a una realidad en común. La nueva constitución es pues elaborada en libertad con una participación más amplia. Esto es con respecto al desarrollo del Congreso Constituyente. Estas eran sus funciones y como la forma en la que el pueblo podía acceder ya más a este tipo de andamios. Y bueno, esto es lo general
en el desarrollo del Congreso Constituyente. Enseguida está la estructura general de la Constitución, que bueno, está en una parte orgánica y una parte dogmática. Esa es la estructura general de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es una norma fundamental establecida, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación. En su totalidad, la Constitución cuenta con 9 artículos que contienen 139 artículos y los transitorios. Tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la de 1857. Su función es definir las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también entre los órdenes diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Esta Constitución es una oportunidad de la tradición jurídica mexicana, hace un aporte al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia en incluir derechos sociales. Encontramos la parte dogmática y orgánica de la Constitución. La parte dogmática, esta es muy importante ya que habla de los principios básicos y de los derechos y deberes fundamentales. Tiene un título preliminar y el título primero. La parte orgánica habla de los órganos superiores del Estado y son todos los demás títulos de la Constitución. O sea, son todos los que sobran después de la parte dogmática de la Constitución. Enseguida encontramos los principios jurídicos de la Constitución. Bien, vamos a vamos a hablarlos, ¿no? Principios jurídicos de la Constitución. Con respecto a mis temas o mis apuntes, vamos a leerlo, ¿no? Premisas fundamentales e identificadas del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. Como primer rango se encuentran los valores superiores regulados del artículo 1 de la Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Los otros principios constitucionales: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, arbitrariedad, y como principales predominantes jurídicos están regulados en el apartado 3 del artículo 9 de nuestra ley federal. Bien, por último tenemos a la interpretación constitucional. La interpretación constitucional pues es una tarea difícil, puesto que no son leyes federales, no son leyes pues más fáciles, se podría decir, dentro de como si lo pusiéramos en un rango de 1 a 10. Las leyes constitucionales son más difíciles, puesto que están dentro de una ley proveedora de derechos y también de limitantes para los individuos. Entonces, la interpretación constitucional es al igual que una jurisprudencia. Una jurisprudencia trata de interpretar la ley para así los casos o las situaciones de controversia dentro de los individuos, que a lo mejor algunos no tienen la competencia, pues se saca una jurisprudencia y se le da solución. Dentro de la interpretación constitucional pues es un tema mucho más difícil, puesto que es la ley suprema y no hay nada sobre la Constitución. Bien, pues esos son los temas en general de la materia teoría del Estado, teoría de la Constitución, perdón. Y pues esto es todo por el video de hoy. Mi nombre es Cristian Jair Vilchis Díaz, me dio mucho gusto estar en otro video, estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. Bye bye.